Portal Hidalgo Radio presenta Grado 33, un espacio que despertará tu curiosidad, tus miedos, tu conciencia. Grado 33, el espacio que te pone en contacto con especialistas de los grandes misterios de la humanidad. Salvador Mora, José Chávez y un grupo de especialistas quedan con ustedes. Grado 33 comienza. Grado 33. Muy buenas noches amigos, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Grado 33. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Morelia, Michoacán, México, para todo el planeta Tierra a través de www.portalhidalgo.com y de la red social en Facebook como Portal Hidalgo, a través también de esta noche lluviosa, pero también muy a gusto desde Morelia, Michoacán. Como saben, transmitimos, estimados amigos, y pues bueno, también hoy vamos a continuar con la temática que hemos tocado a profundidad y que ha sido muy interesante, de las vidas pasadas y la reencarnación. Y como todas las noches, es un gusto saludar al maestro José Chávez. Hola, ¿qué tal, Chava? Hola, ¿qué tal, Francisco? Muy buenas noches a usted, amigo Radio Escuchas, que nos está sintonizando en cualquier parte de la Unión Americana y del mundo también. Les saludamos desde la ciudad de Morelia, Michoacán, una noche pues un poco lluviosa, los climas un poco inestables, pero al fin de cuentas la bella ciudad que noche a noche huele a cantera rosa. Y allá del otro lado saludamos también a Brandon, a Billy y a toda la directiva de Portal Hidalgo. Así es, estimado maestro José, y también es un gusto saludar de nueva cuenta a un compañero, amigo y colega investigador y también colaborador muy cercano aquí de Grado 33 y aquí ya en persona, como lo es nuestro amigo el licenciado Francisco Javier Espinosa. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Un placer estar aquí con ustedes, un honor compartir la mesa con el maestro Chávez. Gracias. Gracias. Y también es un gusto saludar, como todas las noches, a nuestro productor ejecutivo Efraín Rodríguez, Billy, y también en controles técnicos Brandon. Tenemos pues a todo el equipo de Portal Hidalgo, los periodistas Jorge y Ricardo Hidalgo Lugo, su servidor Salvador Mora. Es un gran gusto estar con todos ustedes y ante todo quiero enviar un saludo, maestro José. Hoy tuve oportunidad, sé que nos está sintonizando porque ya estuve platicando por ahí con él. Hoy tuve oportunidad de estar en el programa Mundo Alternativo del maestro Sato en Radio Tele a mediodía, en un programa especial. Un gran saludo para ti, Sato, gracias por la invitación, y pues bueno, yo creo que pronto también lo tendremos por aquí en Grado 33. Adelanto eso por ahí, maestro José, y pues bueno, entramos de lleno a la temática, lo que es vidas pasadas y reencarnación, maestro José. Bueno, estábamos tocando ese tema interesante, donde creo que la participación del maestro Sato en este tipo de temáticas viene a haber sido muy interesante, Chava, porque es un hombre conocedor en esta área, y bueno, es un tema polémico, ¿por qué no decirlo?, en toda la extensión de la palabra, dado que la parte de la reencarnación es parte de el vivir cuestiones de vidas pasadas y reencontrarse por medio de la parte intuitiva, por medio de la parte del sueño, y por qué no, por medio de las mismas fobias. Recordemos que el ser humano en el momento de que escoge una materia para reencarnar, busca precisamente esa parte del linaje para fortalecer esa parte de vidas y así ir creciendo vibracional o espiritualmente a una etapa más elevada. Así es, maestro José, una temática, mi estimado licenciado Francisco, sumamente interesante, y que también interesante es saber tu postura al respecto. Pues mira, ahorita que el maestro Chávez acaba de mencionar lo de las fobias, hay un estudio de la Universidad de Chicago que dice que los niños que tienen un probable caso de reencarnación sufren
normalmente de estrés postraumático. O sea que es muy marcado en ellos, que son como cualquier niño normal. La diferencia es que sufren un nivel de estrés al cual un niño de esa edad pues obviamente no está sujeto. Entonces es algo sumamente puntual lo que dice el maestro Chávez. En efecto, hay ciertas características que en las personas que se ha comprobado, tal vez no un 100%, pero hay casos de hasta un 99%, como el que yo les mencionaba en la cápsula que se transmitió el lunes, donde ese caso fue al 99%, ¿no? El niño que empieza a recordar su vida, empieza a decirle a sus padres que no son sus padres, que sus padres son otras personas, dice dónde vivía, el lugar, ubicación, inmueble, características, y luego van y comprueban que efectivamente es así, y esa información obviamente era imposible que un niño de 4 años tuviera esa información, ¿no? Así es, mi estimado licenciado Francisco, y pues realmente esto nos lleva, amigos, reescucha siempre, pues a la reflexión. Hemos tratado ya hoy en el tercer día de esta temática todos los aspectos muy puntuales de la misma investigación de la reencarnación y de vidas pasadas, y estamos precisamente aterrizándolos el día de hoy, amigos, por lo que les recordamos, su participación es sumamente importante en el teléfono 313-7433 y en nuestra red social en Facebook. Y aparte, no solo si conocen algo sobre el tema, si ustedes han tenido alguna experiencia o personas cercanas que hayan tenido algunas de estas experiencias. Un aspecto, maestro José, que tocábamos también y de alguna manera recapitulando, es el aspecto de las muertes clínicas, cuando de alguna manera ha habido casos que, por ejemplo, personas que son sumamente, valga la expresión, cerradas a este tipo de temas como la espiritualidad en sí misma, y de repente les pasan este tipo de experiencias y se abren. Y a veces hay la hipótesis, la teoría, que precisamente es porque este tipo de personas necesitan abrir su sensibilidad, sus campos energéticos. Bueno, perdón, esa es una parte de experiencia vivencial, es un algo que le toca vivir a este tipo de seres humanos. El ser humano, decía un psicólogo que en paz descanse, el doctor Jorge Barriete, él hacía una pregunta por lo regular a los pacientes y les decía, ¿qué es la vida? ¿Qué es para ti la vida? ¿Sí? E iniciaba la parte de interacción con esa pregunta. Y la gente decía, pues para mí la vida es vivir al máximo, tener trabajo, poder divertirme y poder tener mi casa, tener eso. Y muy sereno el doctor Barriguete decía, eso es parte de la vida, ¿sí? A la gente le toca vivir ese proceso en un X momento complicado, pero es un proceso que le toca vivir dentro de esta vida, ¿sí? Que no tiene que ver nada con alguna de las reencarnaciones posteriores. Fíjate, Francisco manejaba algo en la cápsula de lunes, ¿sí? Sobre este suceso de este niño. En Cuba yo lo pude vivir, ¿sí? En Cuba yo lo pude vivir con un niño de 5 años, 6 años, ¿sí? Donde a lo mejor la creencia dentro de la religión afrocubana, dentro de una de las corrientes que es la corriente de Palo Mayombe, ¿sí? Se dejan ir mucho por la parte de la investigación espiritista, ¿sí? Se le da atención precisamente a los espíritus y somos los que pertenecemos a esta religión, creemos en las manifestaciones de los espíritus. Y yo te puedo decir que creo en la parte de la reencarnación. ¿Por qué? Porque con precisión, ¿sí? Dentro de este tipo de prácticas, ha bajado un espíritu y me ha dicho,
esto, y sin conocerme, cuando entra a un caballo, se está viviendo esa parte de mediumidad, ¿sí? Entonces, el espíritu se puede desarrollar, se puede manifestar, puede elevar, puede tener un nivel vibracional para después encarrilarse y poder bajar en el linaje de cualquiera de las de los seres humanos que pertenecen a su linaje y que están a punto de crear. Sí. ¿Cuántas veces no hemos visto, sí, que muere un señor, sí, 3 meses, 2 meses antes, y nace un crío o una cría de alguno de sus hijos, de alguno de sus nietos, sí, y las partes de la apariencia son todas a las partes de aquella persona que falleció, y quien lo conocieron, mira, le ven hasta las gesticulaciones o las arrugas, o sea, el niño tiende a darle imagen de una vejez. Si ustedes ven a un niño, sí, y si lo ponemos en una práctica, en los primeros días de nacido, los primeros 21 días de nacido, tú vas a ver cómo, te das cuenta, cómo va a tener las gesticulaciones, las arrugas, aquella persona, o ese mismo crío, pero ya en anciano, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace todos los mismos ademanes, es más, hasta las posturas, en el momento de cómo se acuesta, cómo empieza a tener los movimientos, así termina la persona en la parte de una edad avanzada, ¿sí? Entonces, muchas veces decimos a la gente, es que, ¿cómo se parece a tu papá? Ah, no, se parece a tu abuelita, ¿sí? Y aunque en la cara no se parezca nada más que en la nuca, ¿sí? Pero después va a recordar, va como formando la parte de vida, lo que es la parte de energía, ¿sí? Y va sacando un poquito de aquellas otras personas, pero no es que realmente lo esté sacando, sino es parte del mismo linaje, es parte del mismo astral, es parte del cordón que él trae dentro de esa parte energética, vamos, ¿sí? Yo anoche yo lo decía, a lo mejor Salvador Mora tiene una hija, o tiene 2, 3, ¿sí? Eleva, y quién dice que en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta generación de ellas, vuelva a regresar Salvador Mora en alguna de estas linaje de esta familia, de su descendencia, ¿sí? Y pueda regresar con un aprendizaje mayor, ¿sí? Un aprendizaje mayor, ¿por qué? Porque ya estructuró lo que es la parte de la función que le tocó hacer en esta vida, la de arquitecto, ¿sí? Pero ¿cómo sabemos que en la próxima viene ya en un ser ya más puro en cuestión de energético, o sea, más de luz, ¿sí? Y puede ser un maestro, o puede ser un médico, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que el ADN tiende a modificar en base a lo aprendido, en base a la misma parte del evolucionar del ser en la tierra como tal. Así es, maestro José, y pues bueno, estamos tocando, amigos redescuchas, una temática que reiteramos, da para mucho, es muy profunda, muy amplia y sumamente interesante. Vamos a la primera pausa comercial, estamos en grado 33, regresamos. Grado 33.
Grado 33. Ineye Maya ofrece a usted lectura de cartas españolas, tarot, limpias, para casa, negocios y personas, y todo cuanto necesita para armonizar su hogar. Velas, veladoras, inciensos, preparados, lociones, esencias, con carbón vegetal y figuras de la Santa Muerte, poderosos amuletos y más. Aleje envidias, evite desgracias, protéjase, atraiga clientes, aumente su atractivo, recupere la persona amada, llene su casa de prosperidad y suerte. Recuerde, solo en Ineye Maya, Plaza Comercial Capuchinas, local 34, planta baja. José Chávez lo atenderá. Grado 33 te invita a que todos los jueves tengas una consulta con el maestro José Chávez a través de nuestra línea telefónica. Marca el teléfono en cabina 313-7433 y vive una experiencia diferente. ¿Quieres construir tu casa, edificio, locales o cualquier tipo de construcción? ¿Quieres hacer un diseño de proyecto y no sabes a quién acudir? No te preocupes, no busques más. Aquí, con Salvador Mora, puedes hacer realidad tu sueño. Por favor, comunícate aquí a nuestro programa Grado 33 y también a nuestro teléfono celular 4431 40 8401. Y todo un equipo de diseñadores y de constructores estará a tu disposición para hacer realidad tu sueño de construcción. Y todo, ten por seguro, a un excelente precio. Te advierto, quien quiera que fueres, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Grado 33. Continuamos. Regresamos amigos a Grado 33, el único programa que trata temas de frontera con total profesionalismo, objetividad, seriedad y profundidad. Por lo que ya tenemos también mensajes de varias personas que nos están sintonizando, como lo es Noemí Bustos, Octavio Rueda, Gaina Rodríguez, Rosalba García, Berta Gutiérrez, Leti Fernández, Gaby Maldonado, Jorge Barrón García, Dalila Rivera, Rocío Ortiz, Rita Sencillo, Gise Gutiérrez, Sol Rivera del Monte, Alejandra López, Marisela Medina, María Areli Chávez, Obed Chávez, Onésimo Mendoza Herrera, Karina Aguilar, Farfán Ambriz, Alejandro Zúñiga, Claudia Leal, Itziwari Pérez y Cristian Mérida. Un gran saludo para todos ellos. Mi estimado Francisco, continuamos con la temática. Gracias. Pues solo para acentuar algo de lo que estaba comentando el maestro, que se me hace muy interesante. Por ejemplo, cuando hablamos de reencarnación, tenemos que empezar a tocar también puntos científicos, ¿no? Ya no nada más dejarlo en el aspecto religioso, filosófico, sino que ya toca aspectos científicos muy comprobables, de estudios muy recientes, donde la ciencia ya se ha dado cuenta que esto va más allá de una simple creencia, ¿no? Y hay estudios, por ejemplo, del profesor Rick Stronger. Él hace un análisis sobre el tiempo que tarda en depositarse, por decirlo así, o como dice el maestro, en bajar el espíritu al cuerpo, que es un término de 49 días, que es el término en que tarda en formarse bien o definirse bien la sexualidad de un embrión. Y precisamente ese número, 49 días, es del que nos habla el libro sagrado de los muertos, el libro tibetano de los muertos, que habla sobre ese periodo de tiempo. Es el que tarda el espíritu en hacer su viaje y volver a tomar o a volver a hacer una elección para volver a encarnarse, ¿no? Aquí me gustaría comentar este aspecto. En los dos programas anteriores no oí que se llegara a tocar este tema del libro sagrado de los muertos
de los tibetanos, y es muy emblemático porque todos los puntos que este libro sagrado e inexpugnable hasta hace apenas principios del siglo pasado, en los años 20, fue que se pudo encontrar este libro, que lo encontró un explorador. Y este personaje, al darse cuenta de la importancia que tenía este libro para la cultura budista, taoísta, empezó a ver qué coincidencias tenía con los avances científicos, ¿no? Y en este libro vienen 3 aspectos que dice que hay que cumplir, y uno, precisamente el que tú comentabas al principio del programa. El primer, dice que se tocan, tienen que pasar uno por los bardos, que son pruebas, y el primer bardo habla precisamente el superar a los dioses luminosos, y habla sobre esta figura que todos hemos oído, de que cuando alguien fallece ve una luz, ¿no? Y después viene el segundo bardo, cuando estos los podremos llamar nosotros arcontes, demonios, tienen muchos nombres, tratan de tentarte, ¿no? Y entonces se aparecen ante ti con la forma de tus seres queridos y tratan de llevarte a un lugar que a ciencia cierta no sabemos con qué intención lo hacen, el no dejarnos salir de esta rueda del samsara de la que hablaba Omar el día de ayer. Y el tercer bardo, ¿no? Que lo plantea, que si supera a los otros dos, pues te toparás con estos entes, pero ya de una forma agresiva, ¿no? Ya más iracunda. De hecho, esa es la palabra correcta, estos seres iracundos, que hasta que no te sobrepones a esa influencia, eres capaz de poder librar las pruebas de los bardos del inframundo, y entonces, es solo entonces cuando puedes elegir si regresas, como decía el maestro Chávez, eliges tu nueva misión, ¿no? Ya puede ser el reencarnarte de nuevo, o incluso puede ser el trascender. Totalmente de acuerdo contigo, mi estimado Francisco, porque en ello, y maestro José, tú mismo, tengo una hipótesis, una teoría que quiero compartir con ustedes aquí en la mesa y también con ustedes, amigos radioescuchas. Por ejemplo, independientemente de las religiones, cuando se da de vez en cuando, a veces puede pasar mucho tiempo, a veces pasa poco tiempo entre los sucesos que voy a comentar, una especie, valga la expresión, de depuraciones planetarias en base a fenómenos hasta cierto punto naturales, por llamarlo así, como lo que estamos pasando actualmente en nuestro país, como son los terremotos. De alguna manera, cuando muchas personas mueren, fallecen en este tipo de situaciones, llámese tsunamis, llámese terremotos, inundaciones, un gran etcétera, pues también, ¿qué pasa con esto? Nos enseña muchas situaciones, y que a veces también las mismas religiones, de alguna manera proféticamente hablando, obviamente cuando decimos de las profecías siempre es en sentido figurado, no es en sentido directo, las palabras como tal, pues posiblemente tienen que ver con este tipo de situaciones que estamos comentando. Y lo menciono por lo siguiente, tú, mi estimado Francisco, mencionabas hace unos minutos la cuestión de la numerología. Y precisamente la numerología, considero, maestro José, también tiene mucha relación con el tema que estamos tocando el día de hoy. Yo quisiera compartirles algo que me sorprendió gratamente. El día de ayer, mi esposa, a quien mando un saludo, me compartió esto que quiero leer al aire, y que me parece pues de inicio interesante y a la vez reflexivo. Precisamente hablando de esta misma temática, rememorando, por ejemplo, algunos terremotos que han tenido lugar en nuestro país, y que nos deja pensando estas situaciones, y por eso menciono los porqués, de alguna manera, como depuraciones planetarias. El terremoto de 1957 tuvo lugar el 27 de julio de 1957. Entonces es un 270757. Sumando esos números, 2
más 7, más 0, más 7, más 5, más 7, más 28. Perdón, más 7 da igual a 28. Entonces, ese año, 1957, más 28, nos da por igual 1985, Así es. que fue el terremoto de 1985. Ahora, vamos a ese día. El 19 de septiembre del 85, 1 más 9 más 0 más 9 más 8 más 5 es igual a 32. Entonces, 1985 más 32 da igual al 2017. Entonces, el 19 de septiembre de 2017, 1 más 9 más 0 más 9 más 1 más 7 es igual a 27. Entonces, 2017 más 27 da 2044. Estaremos hablando en esto posiblemente que en el año 2044 sea el siguiente gran terremoto. Entonces, también esto nos indica cuestiones cíclicas que muy posiblemente, reitero, tienen que ver con estas situaciones, maestro José. Lo hablábamos precisamente con Omar en uno de los programas, ¿sí? Que todo de alguna u otra manera lleva cierta cuestión cíclica. Desde el mes de septiembre, el mes 9, la parte referencial que inclusive en Estados Unidos nombran al mes de septiembre como un mes el septiembre negro que le llaman. negro, inclusive le dan mucho valor a esa parte como cabalística. Anoche hablaba yo que Moisés escribe 5 libros, ¿sí? 5 libros donde viene hablando precisamente también en uno de los libros la cábala, ¿sí? Donde viene hablando lo que es la parte de la numerología. Y yo les decía, estos 5 libros se constituye el famoso libro blanco, ¿sí? Que hoy en día resguarda, o se dice que resguarda el Vaticano como tal. Y es uno de los libros que dan a leer dentro de la parte filosófica muy fuerte a los sacerdotes que están ya, que ya es uno de los últimos libros que dan a leer a las personas. A las élites. Sí, sí. Para llegar a esta consagración. Y después viene esa parte que tiene que ver precisamente con todo lo que vivió ese gran ser de luz llamado Maestro Jesucristo. Nuestro país, Chava, a tu cuestionamiento y a darle la credibilidad a tu esposa, porque yo estoy en esa tesitura, ¿sí? 1810 fue esencial para este país, ¿sí? ¿Cuántos años gobernó un expresidente que en nuestros libros de historia nos cuentan la mayor parte negativa del mismo, ¿sí? 1910, ¿sí? También, ¿y qué parte de nuestro país, México, ¿sí? Tiene que ver con todos estos movimientos? Michoacán. Los países del centro de la República, ¿sí? Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Distrito Federal. Fíjate, tenemos que analizar esa parte. Entonces, Omar tocaba un tema, yo me decía Omar, perdón, Francisco, ahorita yo le estaba haciendo el comentario tras bambalinas, el número de vidas que me ha tocado vivir, ¿sí? Y dentro de mi religión, la religión afrocubana, pues la descripción de todo es en números, ¿sí? Sí, sea que la parte más exacta a la verdad o más apegada a la verdad tiene que ver con la numerología, ¿sí? Y aquí se manejan números, se manejan descripciones, ¿sí? Y mi religión viene del África, no la que me inculcaron mis padres, la religión a la cual yo decidí seguir. ¿Y dónde está el primer vestigio del hombre?
¿Cuántos años o qué tan milenaria es esta religión? ¿Por qué tiene que ver la parte de mantras, ¿sí?, de dialectos, de ofrendas, ¿sí?, dentro de las culturas? Los mexicanos somos ricos en culturas y en tradiciones. Desgraciadamente somos nosotros mismos los que no les damos, al final de cuentas, el valor a las mismas. Y ahí es donde empezamos a romper nuestras esencias. Cuando el ser humano se pone en un estado vibracional, en mi religión se dice otara, o sea, equilibrado O centrado. ¿sí?, o centrado, ¿sí?, nosotros vamos a hacer una sincronización con nuestros cuerpos, y el cuerpo físico va a actuar en base a lo que es la parte del cuerpo mental, ¿sí?, y estos dos cuerpos van a hacer, van a escuchar a lo que es el cuerpo espiritual, ¿sí?, y hay una sincronización, y ahí es donde podemos adentrarnos inclusive a ir hacia el pasado, ¿sí?, o alcanzar a vislumbrar un poco hacia el futuro. ¿Por qué? Porque precisamente esta parte de la reencarnación nos puede llevar a vivir ciertos adelantamientos. Y hay quienes nos vamos a preguntar, realmente nos vamos a llegar a preguntar si realmente vamos a tener una oportunidad de cambiar, ¿sí?, de cambiar en otra vida, ¿sí? Aquí en esta vida que nos está tocando vivir es una vida única, ¿sí? No podemos caer pues en esta voy a ser borracho y para la otra voy a ser abstemio. Sí, o sea, voy a ser religioso, ¿sí? O en esta quiero ser ingeniero y para la próxima quiero ser albañil, ¿sí? Yo pienso que debemos de dar toda nuestra esencia, pero sí sincronizar esa parte, ¿para qué? Para ver qué es lo que venimos arrastrando de nuestras vidas pasadas, ¿sí? Y qué de estas vidas pasadas nos pueden adelantar, ¿sí?, a una cuestión futura. Por eso existen los tiempos, ¿sí?, presente o pasado, presente y futuro. Yo estoy de acuerdo en alguna parte de las temáticas que tocábamos las semanas atrás, y que ayer Omar fue muy reiterativo en la parte de el mundo ¿espiritual? No, del el mundo, ¿cómo se llama? Del inframundo. No, el gobierno... en las sombras. El gobierno en las sombras, ¿sí? O sea, el gobierno en las sombras, o vuelvo a cuestionar, ¿sí?, parte también de nuestros linajes que venimos, ¿sí?, engrandeciendo, y que somos parte precisamente de esta parte de la evolución. Sí estoy de acuerdo a la parte de la investigación que manejan los gobiernos, y sí estoy de acuerdo en el adelantamiento de la ciencia como tal, y hasta dónde nos puede influir como humanidad, ¿sí?, y en la parte terrenal. Pero si nos vamos un poco mucho más atrás, nos damos cuenta, ¿sí?, que existe por las religiones, un inframundo, un mundo terrenal y un cielo, ¿sí? Y tenemos elevado ese cielo como la parte sagrada, pero realmente existe vida ahí, y que no tiene que ver con el gobierno tras la sombra. Realmente puede ser esa parte de culturas que están extraviadas. Realmente tiene que ver con la parte de
de este tipo de temáticas que estamos viviendo en las etapas de reencarnación, ¿sí? Lo que sí me queda claro es que los avances de ciencia que se van a manejar en base a las vidas y descubrimiento de los planetas nuevos, pues tienen mucho de verdad. Los que están viviendo ahí están viviendo su mundo, su vida, y nosotros nos está tocando vivir nuestra vida. Entonces, tenemos que dar lo máximo en nuestra vida, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos elevar un poco más. Mira, yo en todas estas temáticas me he quedado reflexionando en estas noches sobre las etapas de generaciones que nos está tocando vivir. En los 90 le tocó la etapa, si mal no recuerdo, de los niños índigos, y las características muy específicas del niño índigo, el no gustarle la carne, el adentrarse nada más a una parte que se identifica, no sé, un ejemplo, una manzana, una pera, y te describe todo, y no es que esté mal o que traiga una cuestión mental desviada, y que anteriormente los maestros que me tocaban en mis tiempos atendían a 40 y tantos niños con diferentes características, y hoy en día tú vas a una escuela y no te atienden a un niño que está jugando con el otro que le quitó el lápiz. ¿Por qué? Porque ya tiene que ser canalizado con la psiquiatra o con el doctor, o con el psicólogo, o está simplemente para educación especial. ¿Por qué? Porque ya el maestro ya no tiene esa capacidad de poder dar esa atención a ese niño. A nosotros todavía nos tocó a la antigüita, ¿sí? Pero el aprendizaje era mucho mayor. Y mejor incluso. Y mejor. Ahora, ¿por qué manejo estas etapas? Tú podrás recordar, Chava, Francisco, la etapa del famoso New Age, ¿sí? El nuevo mundo y todos esos tipos de cuestiones que te envuelven a la naturaleza, que es otra generación, o que nos tocó vivir la etapa de la borregada. ¿Cuántos de nosotros no vamos ahí como borregos a algo que ni siquiera nos damos cuenta las causas, los orígenes o el por qué o qué sé yo, ¿sí? Pero ahí vamos, ¿sí? Entonces, de encajar supuestamente. Y no. ¿Por qué? Porque no, precisamente ahí quería llegar, Chava. ¿Por qué? Porque no encontramos nuestro propio linaje, no encontramos nuestra propia energía, y pues tenemos que ir a ver dónde complementamos ese huequito. ¿Sí? Entonces, es alguien más, ¿no? Sí, es alguien más. Entonces, tenemos que vivir esa parte existencial donde tenemos que equilibrar. Francisco. Un comentario ahí, creo que dijiste algo muy, muy fuerte, muy importante. O sea, como humanidad, todo se nos ha dicho que podemos accesar a ello a través de algo más, de alguien más. Si quieres bienestar, a través del gobierno. Si quieres, no sé, espero no se ofenda a nadie, pero espero que alguien, espero que no se ofendan, pero muchas de las religiones te dicen y te venden que si no es a través de ellas no puedes acercarte a Dios. Y eso no, tú eres Dios, fíjate, sí. Fíjate, si nos vamos a ese libro de Moisés, ¿sí? Uh-huh. Te enseña precisamente el misticismo que tiene que ver con la cábala, con la numerología, ¿sí? ¿Qué significa el triángulo? ¿Por qué nace también en el libro del tetragramatón, que tiene que ver con otro de los libros de aquí de Moisés, y que a mí me gustaría, amigos, escuchas, que usted se pusiera a investigar y usted me llamara y me dijera los libros, porque aquí los estoy sacando al aire, ¿sí? Con temáticas, pero que usted se vaya a enfocar y que dé el nombre, ¿sí? De los libros. O sea, el hombre es misticismo por naturaleza. Es esencia, es simbología por naturaleza, es divinidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mejor templo que hay de encontrarse a sí mismo es aprendiéndose a conocer a ti mismo, ¿sí? A uno mismo, ¿sí? Entonces, si tú te abres de pies y de manos, formas ese tetragramatón, lo que te viene enseñando Moisés, ¿sí?
Si tú te El hombre pones- de Vitruvio de Leonardo da Claro, Vinci claro, también uno lo toca, o sea, claro, siempre claro. todo está interrelacionado. ¿Sí? Todo es simbología. ¿sí? Así es. Todo es simbología. Ahora, hay que encontrarle el linaje y la alineación en base a las vidas, en base a las vidas y al aprendizaje que nos tocó vivir, ¿sí? Porque en esta vida me tocó vivir un aprendizaje muy, muy ligero. En la próxima tengo que elevar, de lo contrario me voy a perder, ¿sí? Y hoy en día, desgraciadamente, el mismo hombre se está volviendo depredador del mismo hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo te lo decía, Chava, en una de las cuestiones, uno de los libros que quiero publicar ahora pronto, si Dios me da licencia y mi amigo Billy me apoya, es ese libro, ¿sí? De por qué el hombre tiene que vivir y tiene que vivir libre de la liberación feminista sin agredir a la mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mujer como esencia es bella, ¿sí? Despierta una energía, una parte vibracional enorme, y lo podemos comprobar cuando la mujer usa vestido, usa falda. ¿Por qué? Porque es femenina. Pero la mujer que tiende a poner pantalón pierde esa esencia y se vuelve masculina. Y no porque sea, no porque traiga una tendencia negativa, o no porque sea recio, no porque no tenga las mismas habilidades que un hombre. Cuando sabemos que tiene mucha más habilidad y tiene mucha más destreza en base al manejo de los hemisferios cerebrales y todo esto que manejan las mujeres, y que son mucho más hábiles, y que debemos de reconocerle, o sea, con todo el respeto, no es que las ofenda, ¿sí? Pero fíjense, ¿desde cuándo nuestras generaciones se han desvirtuado? Y podemos hacerlo con niveles específicos y marcando parámetros, fichas estadísticas, amigos radioescuchas, de los 70 para acá, un alto grado de los seres humanos que estamos viviendo, estamos cayendo a la parte de vivir etapas depresivas. ¿Y por qué depresivas? Porque ya no nacemos en base a como lo rige nuestra propia naturaleza, es decir, cuando le da el dolor del parto a la mujer y tiene que parir y tiene que buscar la manera de echar el chiquillo a este mundo terrenal, a lo mejor hasta hincada, o a lo mejor con un partero, a lo mejor en el mismo hospital, pero por cuestiones naturales. Rompemos el astral del ser humano, ¿sí? Cuando programamos el qué día, a qué hora, a qué momento tiene que nacer aquel crío. ¿Por qué? Porque el médico nada más tiene espacio a las 10:30 el próximo domingo, porque la agenda está llena, ¿sí? Durante toda la semana. Entonces, ya no se corta, ya no se nace con el astral que realmente iba a regir a esa persona. Entonces, como fue muy fácil nacer, no atravesó por ese túnel, que también es representativo en base a la muerte, ¿sí? Pues tiende a no enfrentarse, y usted lo puede comprobar, lo que yo le estoy diciendo. Aquel niño que nace por parto natural, lucha, se enfrenta, se pelea, se defiende, se cae, se levanta, pero aquel niño que nace por medio de cesárea, es tímido, le afecta más la parte de problemas familiares, empieza a desviarse a caminos de drogadicción, de vicios, le culpa todo al papá, a la mamá, porque son los que trabajaron todo el día y no tuvieron tiempo para darle la atención desde niño, y eso le da el derecho de reclamarles y de decirles que no tuvieron atención con él. Tenemos que aterrizar, y para eso es esta parte de el reencontrarse con las vidas, ¿sí? Y reencontrarse con este mundo que tiene que ver con el mundo espiritual, ¿sí? Y con ese mundo espiritual que es el que nos va a ayudar a evolucionar. Yo no le estoy diciendo a usted, ni lo estoy invitando también a usted, amiga radioescucha, amigo radioescucha, a que se fanatice una religión. No, eso es lo peor que podemos hacer, llegar al fanatismo, ¿sí? Debemos de llegar a la investigación, debemos de llegar al conocimiento, debemos de llegar al
leer, el documentarnos, ¿sí? Y después usted pueda sacar su propia conclusión. A mí me encanta leer la Biblia, y me encanta leer la Biblia porque es un libro maravilloso, un libro de historia maravillosa. Pero yo quiero, y siempre que hablo de ese libro, le digo al ser creador, al ser supremo, a mi Dios, ¿sí? Pues ayúdame a entender el mensaje que tú quieres que yo entienda, ¿sí? Porque a lo mejor yo lo voy a interpretar a una manera, ¿sí? Pero mi hermano, mi hermana, lo van a interpretar de otra manera, y ahí vamos a caer en el problema. Hoy en día, el día de hoy precisamente, leía un mensaje en Facebook, ¿sí? Donde Andrés Manuel López Obrador se vuelve más polémico, ¿sí? Que la misma Biblia y que el mismo Maestro Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador nadie le puede ganar como anteriormente nadie le ganaba al PRI. Así es, maestro José. Y pues bueno, amigos, estamos tocando una temática muy importante y que también tiene muchas vertientes, muchas aristas. Estamos completamente en vivo en Grado 33. Regresamos. Grado 33. ¿Quieres tener una consulta directa con el maestro José Chávez? Grado 33 invita este jueves a marcar a nuestro número en cabina 313-7433. Marca y vive una experiencia diferente. Deje que José Chávez y su mágico mundo espiritual entre a su hogar. Conozca el verdadero arte de la adivinación sorprendente. Cada vez son más las personas que han cambiado su vida, recibiendo la protección de los santos. No caiga en manos de charlatanes. Deja tu destino en manos de José Chávez, auténtico santero. Recupera la salud perdida, llena de felicidad y prosperidad tu vida. José Chávez te atenderá en Ileye Mayá, Plaza Comercial Capuchinas, local 34, planta baja. Y ahí mismo está Ileye Mayá 2, en el local 39 y 40. Busca las ranitas de la suerte o llama a los teléfonos 317-9091, 313-6522 y 317-8239. Ileye Mayá. ¿Tienes la sensación de no estar solo, aunque te encuentres solo? ¿Percibes sombras en el lugar donde estás? ¿Escuchas ruidos extraños en tu casa como golpes en la pared? ¿Has sido testigo de algún fenómeno paranormal? ¿O crees que en tu casa habita algún fantasma? Llama al equipo de investigación de Grado 33 al teléfono 44 31 00 81 43 o déjanos tu mensaje por WhatsApp. El equipo de investigación de Grado 33 con gusto te atenderá. Así como tú estás en constante evolución, la Tierra y sus misterios también evolucionan. Grado 33. Continuamos. Regresamos, amigos, a Grado 33 y tenemos más mensajes de varios radioescuchas y televidentes que nos están sintonizando, como lo es Estela Gorostieta desde Arkansas, Cibe Siriaco Díaz, Clara Olascuaga, María Alma Chávez, Esperanza Rodríguez desde Culiacán, Sinaloa, Leopoldo Rodríguez, Lucerandi Cervantes, Berito Lamaga Aguilar, Octavio Rueda desde Los Ángeles, California, Gabriel Santos, Cadáver Valdés, Chanis Joplin, Lupita Arévalo, Vivi A, Vero Cervantes Madrigal, y también nos comenta en base a lo que estabas platicando, mi estimado Francisco, Estela Gorostieta, lo siguiente: ¿cómo preparamos a nuestra alma para enfrentar estos entes al morir? Muy buena pregunta, Estela. Es cuestión de entrenar tu mente y tu alma durante toda tu vida. ¿Cómo? Lo mencionaba en la cápsula del día lunes. Hay 4 tipos de karmas.
¿no? Luminoso, oscuro, una combinación de estos y el no karma. De hecho, se cree que los monjes tibetanos es a la que atribuyen su iluminación, al tratar de no crear karma, ni positivo ni negativo, sino que tratar de tener un estoicismo ante la vida. Yo te preguntaría ahí, mi estimado Francisco, eso que acabas de decir, de no crear karma ni positivo ni negativo, ¿tú en lo personal estarías de acuerdo, no estarías de acuerdo y por qué? Mira, yo creo que para llegar a ese nivel de conciencia necesitas, como platicábamos con el maestro Chávez hace un momento, necesitas un nivel de crecimiento espiritual muy grande, necesitas una evolución álmica muy grande, y hasta entonces intentar ese tipo de situaciones, ¿no? Fíjate que yo ahí, en lo personal, Francisco, maestro José, amigos, una postura muy personal, no estaría de acuerdo por lo siguiente, porque considero que si venimos a este mundo, pues venimos precisamente a tener algo en el buen sentido de la palabra, pues acción personal. ¿Por qué? Porque si estamos simplemente como meros observadores, sin necesidad de estar realmente desarrollándonos como tal, considero que entonces hay no lo digo lo que tú estás diciendo, sino esa cuestión de corriente de pensamiento, por llamarle así, de donde haya surgido, considero que hay una contradicción. ¿Por qué? Porque precisamente, como comentaba el maestro José, y como comentábamos también ayer con Omar, y también tú lo comentabas, Francisco, el día de hoy, precisamente para ir avanzando en esas vidas, en constantes reencarnaciones, pues es el ir mejorando constantemente nuestra estadía en este mundo, por llamarlo así, en este mundo terrenal. Y si de alguna manera no estamos tratando de crear ningún tipo de karma, pues entonces, valga la expresión, estaremos muertos en vida. Entonces, considero en este tipo de cuestiones que, reitero, desde mi postura muy personal, respeto, y reitero, no es contigo, déjame comentarte, pero permítame, pero simplemente es de que no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque considero que este tipo de cuestiones no van de la mano solamente con lo que estamos comentando de la reencarnación o vidas pasadas, sino que, reitero, el hecho de no estar creando una situación kármica, independientemente como cada quien lo crea y lo vea, va a una contradicción de lleno, ¿no? Yo creo que todo depende de tu nivel de evolución. Te voy a decir por qué. ¿Qué tal si tú ya tienes un sinnúmero de reencarnaciones y que ahora tú elegiste, como bien lo platicaba el maestro Chávez, y yo soy partícipe de esa creencia, ¿no? Que cada quien, cuando está en ese momento de elegir regresar o seguir, se plantea sus propias metas, sus propios problemas a resolver, y puede ser que en uno de esos tú elijas ese estoicismo para poder trascender. ¿Qué opinas al respecto, maestro José? Mira, Chava, en la escuela, como maestro que soy, de 40 alumnos, la misma explicación es para los 40, y los 40 entienden diferente. No la aprenden la lección a la misma manera. ¿Esto qué quiere decir? Que tú tienes tu propio mundo. Tú tienes tu propio mundo y tu propia espiritualidad y tu propio grado de evolución, de conocimiento, en base a tus registros de ADN y en base a tus registros vibracionales, ¿sí? Con un X nivel comprobable gráficamente. Y tu conocimiento va a llegar hasta el nivel
que la fonética te haga sentir el grado de mensaje, el grado de aprendizaje, el grado de entendimiento. Las mismas palabras que te pronuncia la fonética en una manera exaltada, te va a hacer enojar, pero esas mismas palabras la fonética te la da más suave, ¿sí? Y no te exalta, te va a hacer entrar a esa parte de raciocinio, ¿sí? Y a lo mejor mucho depende de cómo sentiste la fonética en el momento que se estuvo transmitiendo ese conocimiento, que claro, tú le vas a dar la interpretación. ¿Por qué? Porque tú tienes un albedrío propio. Exacto. ¿Sí? Entonces, hay quienes dicen, en base a las culturas, en base a las religiones a las cuales profesa, porque curiosamente todo esto, lo malo de todo esto es que se enreda porque entran las religiones como tal, y hay quienes, pues, no le dan el valor a esto, ¿sí? Y terminan viviendo. Yo soy de los que te digo, desde vivir al máximo, esta es una vida donde tienes que hacer todo, reírte, gritar, apapacharte, besar, llorar, soñar, en esta vida tienes que vivir todo al máximo, no dejar nada para el mañana, para el después, ¿sí? Ni sentirte arrepentido de no haber cruzado aquel canal que estuviste ayer y te dio miedo pasar. O sea, esta vida no es de miedos, esta vida es de aprendizaje, esta vida es de evolución, ¿sí? Esta vida es de experimentar, ¿sí? Si a ti no te pellizcan, o sea, no vas a sentir el dolor. No aprendes el dolor. ¿Sí? Entonces, gran parte de todo esto, Chava, inicia desde nuestros orígenes. Y por eso es que la reencarnación tiene que ver con la parte del linaje. Y el miedo realmente no existe, ¿sí? Y esto es comprobable tanto en la parte de la psicología como en la parte de la medicina mental o de la psiquiatría. El miedo no existe. El miedo es una inducción que nosotros vamos proporcionándole a nuestros hijos. El dolor como tal no existe, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que nosotros nos vamos adentrando a esa parte de que sí hay, de que sí me duele y todo. O sea, entonces tienes que experimentar para poder sentirlo. Y precisamente lo que mencionas, maestro José, a eso me refiero exactamente, de tener esa experimentación y ese desarrollo en todos los sentidos. Y pues bueno, amigos, estamos ya a 2 minutos de concluir el programa del día de hoy, que se nos ha ido como agua. Es una temática a la vez que interesante, polémica, de varias aristas, de varios sentidos también, y que todas las conclusiones que hemos llegado aquí en la mesa desde el día lunes hasta el día de hoy, ustedes, amigos, tienen siempre la mejor opinión para que lleguen a sus propias conclusiones. Nos despedimos, Francisco, tu conclusión. Voy a cerrar diciendo algo que una persona muy querida me dijo una vez en una conversación y que creo que te puede contestar también de cierta forma lo que tú me planteabas. Y me decía, todos vamos en el mismo camino, pero no todos vamos al mismo lugar. Entonces yo creo eso, como dice el maestro Chávez, cada quien tiene sus experiencias, Dios nos dio los sentidos para experimentar todo en esta vida, tal vez una de esas experiencias sea no experimentar. Puede ser, creo yo. Nos despedimos, maestro José. Gracias, pues yo nada más agradecerles, Chava. Gracias, maestro José. Yo quisiera concluir lo siguiente, como una reflexión a lo que comenta Francisco. Recordemos que en la religión hindú, o los hinduistas, tienen lo que se llaman los grandes swamis. Y los grandes swamis precisamente son esas grandes personas que su vida precisamente la desarrollan así, sin moverse, sin accionar. Pero ahí lo que sería la reflexión, como bien comenta el maestro José. Si venimos a este mundo, consideramos que por algo estamos aquí, ante un micrófono con ustedes, por algo estamos aquí, con los conocimientos pocos o muchos que tengamos de estas temáticas, compartirlos con ustedes, porque obviamente
si nos quedáramos con estos conocimientos en casa y nosotros nos cerráramos a ellos, no existiría grado 33. Muchas gracias, amigos radioescuchas. Hemos sido el maestro José Chávez, ha sido Francisco Espinosa, nuestro productor Efraín Rodríguez Lechuga, Brandon en controles técnicos, todo el equipo de Portal Hidalgo, los periodistas Jorge y Ricardo Hidalgo Lugo, su servidor Salvador Mora. Y recuerden, ver el cielo con los pies en la tierra. Muy buenas noches. Por hoy, tus sentidos fueron alertados. Grado 33. Buenas noches. Nos vemos en una emisión más de Grado 33. Una producción de Efraín Rodríguez para Portal Hidalgo Radio.